buenas tardes, profesor. Mi nombre es Wilson David Arroyo Burgos. Aquí voy a presentar el trabajo que usted nos dejó hace un buen tiempo. Le pido disculpas por haberlo montado hasta ahora. Lo que sucede es que este semestre ha sido muy difícil para mí porque este computador pues ha sido utilizado para distintas tareas de trabajo, también pues para el estudio de otros familiares. Entonces no ha sido pues como la misma disponibilidad. Puede iniciar entonces, profe, con la sustentación. Acá pues como el primer punto indicaba pues que tenía que ingresar un nuevo usuario y tenía que ingresar pues una nueva reserva y un libro, ¿cierto? Insertar este libro. Pues acá tengo los procedimientos del punto uno. Los voy a sustentar. Acá pues como tal está la inserción en la tabla usuarios con los valores que se habían pues que se debía yo ingresar y también los que debía agregar si no estaban. Como tal entonces voy a ejecutar esta parte del código y acá pues ya hemos insertado entonces al estudiante Carlos. La tabla material tenía una restricción, iba hasta el 2012, no me dejaba ingresar al 2013, esa restricción pues tuve que alterarla y la subí un poquito hasta el 2015 para que me permitiera. Entonces acá me aparece que ya existe la restricción, vamos a mirar, vamos a actualizar esto aquí, ya está la restricción. Listo, entonces, bueno, aquí voy a proceder entonces a insertar el libro, que es El Buen Vendedor, que vale 30.000 del 2013. Entonces acá el libro ya nos lo deja insertar. Luego pues inserto la reserva. Acá nos arroja un error, es conflicto. Aquí, listo, el error está acá. Y acá está esta tabla cuando lo insertó generó un código de material. Entonces aquí, como lo estoy intentando insertar, por eso me está arrojando el error. Vamos a mirar. mm, Material, que es el 10. Acá voy a modificarlo. Intento hacer la reserva por el 10. Y ahora sí, ejecuto. Muy bien. Bueno, acá inserto la dependencia del estudiante que no estaba y listo. Entonces acá ya el primer punto quedaría pues bien, ¿cierto? Ya ingreso, por ejemplo, acá la TBL usuario y acá está todos los datos, el material, ahorita como lo miramos, la reserva, TBL material, el buen vendedor, la reserva, este estudiante. Listo, profe, entonces el punto 2
Dice que insertar una tabla llamada TBL datos, los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces, aquí miramos los préstamos mm, que se han realizado, ¿cierto? Y acá podemos observar que está una, dos, tres cédulas. Realmente solo tres personas han prestado, siempre son como los mismos, la 123, 124 y 125. Entonces en esta parte creo la tabla, create table, el nombre de la tabla, aquí pues declaro los campos, los que no van a ser nulos, em, y la creo, ¿cierto? Listo. Acá hay un insert into, primero pues hay una subconsulta. En esta subconsulta se relacionan dos tablas, está la tabla usuarios, donde tomo la cédula de la tabla usuarios, un inner join, que es la relación donde las dos pues coinciden con la tabla préstamo en la misma parte, o sea, en el mismo campo, donde está la cédula en los mismos campos que sería en la tabla usuario punto cédula y en la tabla préstamo punto cédula. Igual, y acá los agrupo y esos daticos son los que voy a insertar ahí en la tabla. Entonces, selecciono el código y lo inserto. Entonces, para comprobar, hago la selección y vemos que acá están los datos de las personas que tienen reserva. Bueno, ahora paso con el punto 3. El punto 3 dice que mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o de administración. Listo, esta tabla aquí tuve unas dificultades, uno de los puntos un poquito más complejos que tuve. Entonces acá pues tengo un select donde miraba la tabla de préstamos y acá en esta subconsulta tengo los usuarios que prestaron. Entonces acá internamente dice, seleccioname la cédula de la tabla pertenece, donde el código de la dependencia sea 2 o 3, porque esas son las dependencias que nos pide, que sean de sistemas o administración. Entonces esta consulta interna me trae algo que son las cédulas que pertenecen, ¿cierto? A ese, a esa dependencia. Y luego acá internamente tengo los que prestaron, ¿cierto? Los que tienen libros prestados. Entonces hago acá la subconsulta y estos son todos los que han prestado, ¿cierto? Pero acá nos dice los que no han devuelto. Entonces aquí en esta lista están incluidos los que devolvieron. Entonces yo creé acá una tabla temporal para almacenar estos datos, para luego poderlos comparar. La verdad no sé si hubo una manera un poco más fácil de hacerla, pero fue como la más viable. Entonces lo que hago acá es insertar todos esos datos de esa dependencia de la subconsulta anterior en esa tabla. Entonces acá me indica que fueron 12 filas afectadas. Entonces verifico que la tabla temporal contenga esos datos y luego acá en este punto lo que hice fue ya la comparación. Entonces aquí tenemos los que los que devolvieron, ¿cierto? Porque acá está la tabla de evolución, número de préstamo, que vendría siendo pues en esa misma tabla el código del material. Compartían pues como el mismo número entero. Entonces, acá le estoy diciendo, muéstrame el código de préstamo, código de material de la tabla prestados temporal, donde el código de prestado no esté en esa tabla de evolución. Entonces acá me voy a dar cuenta cuáles son los que no han devuelto.
y en este caso los que no han devuelto son estos 10. Entonces, aquí voy a mostrar los datos de los que no han devuelto, porque eso era lo que nos pedía la tabla, mostrar, bueno, mostrar los nombres de los materiales y su cantidad, mostrar los datos de los materiales y ya, pero la cantidad no. Entonces acá voy a mostrar los nombres de esos materiales. Acá pues se puede uno adelantar que realmente pues son dos, nada más. Los que no han devuelto son modelos de base de datos y nueva tecnología. Listo. Ahora paso al punto 4. El punto 4 dice mostrar los nombres de los materiales y su cantidad prestado solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Bueno, entonces en este caso aquí realizo unas consultas sobre las tablas que están involucradas. Aquí saco el promedio de la cantidad de la tabla materiales y lo guardo en un campo temporal llamado promedio, y el promedio es 2. Entonces esta consulta la guardo. Luego vengo acá a esta otra donde saco el código del material y las veces que ha sido prestado. Acá utilizo un contador. Ese contador lo agrupo con mi Javi y aquí acá tengo este operador mayor que compara las subconsultas. Listo, entonces ejecuto y acá me muestra que estos han sido, el promedio era 2 y estos códigos de materiales, esos materiales han sido prestados 6 veces. Luego creo una tabla o utilizo otra tabla temporal para guardar esos datos, inserto esos datos, siempre utilizo pues las subconsultas anteriores, reviso la tabla, esta estoy revisando la tabla temporal y luego hago ya la búsqueda solicitada que nos dice que debo mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de prestados solo si esa cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Debo mostrar los nombres de los materiales. Entonces hago la selección y acá ya me aparecen los nombres. Fundamento de bases de datos, modelo de base de datos y nueva tecnología. Listo. El punto 5 dice mostrar los datos de los usuarios que con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. Aquí está la tabla de dependencias, nos muestra todas las dependencias, la tabla usuario, mm, código tipo, pertenece, código de la dependencia. Ningún usuario, profe, pertenece a todas las dependencias, entonces esta búsqueda no se puede hacer. Listo, luego viene actualizar. Actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juego para el estado reservado. Aquí no hay juegos. Revisamos la tabla de tipo de material y vemos que hay libros, revistas, periódicos, audiovisual. No necesariamente pues lo determina así, audiovisual sea un videojuego. Y audiovisual vendría siendo el código 4 de tipo de material y este código no tiene, no tiene ningún material. O sea, se creó la categoría, pero en la tabla, si buscamos, no, la tabla material no hay, no ha llegado, podríamos decirlo así, a la biblioteca ningún producto audiovisual. Entonces, por eso no se puede hacer nada y pues no hay ningún
como no existe, tampoco nadie lo ha reservado. El punto 7 dice actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor que 2000 y se han prestado más de 5 veces. Bueno, entonces acá reviso la tabla. mm, Acá pues están los años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6. Acá en esta consulta miro las veces que han sido prestados. Tengo que tener en cuenta que debe ser más de 5 veces. Es una subconsulta que hago. Y acá pues me doy cuenta de los que han sido prestados 6 veces, ¿cierto? De hecho, esta subconsulta es parecida a la que yo tenía por aquí, arriba. Y para saber los materiales de menos de del año 2000 y que han sido pues obviamente prestados más de 5 veces, hago esta otra subconsulta. Y acá me aparecen los códigos de eso. O sea, nada más necesiten si los códigos para hacer el update. Entonces, aquí está la operación en la tabla materiales, set, valor igual al mismo valor, menos esta operación que le restaría el 5% de la tabla código material de la subconsulta anterior, que es la que nos va a arrojar los códigos del material que van a ser actualizados. Lo ejecuto y listo. Ya quedó hecha la tarea. El punto 8 dice actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigentes y pertenecen a la dependencia judicial. Bueno, entonces revisábamos acá los usuarios, mm, acá están como las dependencias, miramos acá esto, yo acá había dejado una notica, Camilo y Camila no son de la dependencia judicial, Carlos que sí lo es, tiene su estado vigente. Entonces, esto me lo dice esta subconsulta. Bueno, aquí nada más estaba mirando una cosa por acá, comprobando vigente, que fuera diferente a vigente. Como no hay, o sea, no puedo actualizar porque el único que depende, que es de esa dependencia es Carlos, pero ya tiene estado vigente y pues nos pide que lo pase a ese estado. O sea, él no está vetado, entonces ya es un dato que no debo actualizar, que ya en la tabla está bien. Ahora viene el punto 9 que dice que borrar las reservas de los usuarios Carlos, Camila y Camila. Entonces, consultáis la tabla de reservas. Acá están las cédulas, de hecho acá tiene Carlos su reserva, que fue el que insertamos. Listo, entonces miro por acá. Vamos a encontrar las cédulas de Carlos, Camila y Camilo, ¿cierto? Entonces acá están las cédulas. Estas son las reservas de ellos. Y ahora para eliminarla es un delete from de la tabla reserva donde cédula sea igual a cualquiera de esa selección que yo hice anteriormente. Entonces acá me va a eliminar esa reserva. Si ya entro, ya no tiene por qué haber reserva de ellos. Digamos que la que más fácil recuerdo es la cédula 888, la de Carlos. Pero ya aquí pues no hay ninguna reserva de Carlos, Camilo y Camila. El punto 10 dice que borrar los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Bueno, entonces acá obtengo el código del material. Los libros, el código es 1. Hago una subconsulta donde obtengo de la tabla material. Acá pues siempre utilizo este prefijo como para no llegar aquí y coger el nombre exacto, sino que esto me ayuda, ¿cierto? De la tabla material donde el código sea 1. Entonces acá obtengo, perdón,
tengo esto, los códigos. Luego dice, bueno, entonces acá elimino esos préstamos, elimino de la tabla préstamos todos los códigos igual a cualquiera de estos. Entonces aquí yo lo ejecuto, ya. Dice que fueron 12 las filas afectadas, compruebo, o sea que 12 eran los libros prestados y listo. Efectivamente no hay ningún código 1, ¿cierto? Acá pues em, termino la exposición, profe. Espero que esté muy bien y que haya quedado muy bien hecho este trabajo. Les deseo un muy buen día. Que esté muy bien. Hasta luego.